Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Y en esta mañana vamos a continuar con el estudio de los versículos 21 al 43. Justo en junio tuvimos nuestro último mensaje en Marcos, antes de que como familia fuésemos 6 semanas de viaje ministerial a Estados Unidos. Gracias por vuestras oraciones, vuestras muestras de ánimo, vuestros mensajes. Y os hemos echado de menos, estamos contentos de estar de vuelta. Gracias a Dios que pudimos estar visitando varias iglesias. Estuvimos en 5 iglesias distintas y tuve la oportunidad de predicar en ellas, tanto en inglés como en español, mejor en español que en inglés, el segundo idioma. Pero gracias a Dios por la oportunidad también de presentar lo que Dios está haciendo entre nosotros y especialmente lo que Dios está haciendo por medio del edificio en Eras de Renueva. Tal vez a veces cuando estamos aquí, vivimos en el día a día, como con cualquier otra cosa, nos podemos acostumbrar, ¿verdad? Incluso lo extraordinario se puede volver cotidiano. Pero en ocasiones cuando sales del día a día y cuando ves desde otra perspectiva, o otros ven desde otra perspectiva lo que Dios está haciendo, te estimula y te mueve a reflexionar una vez más acerca de la grandeza de Dios y el milagro que está haciendo con la construcción en Eras de Renueva. Como Dios nos dio, hace ya, en el 2007, lo concedieron, un terreno, 5.000 metros cuadrados, en una zona ideal de León. Probablemente si lo hubiéramos cogido mejor. Y gratis. Eso es inaudito, realmente. Y según sales de España y vas a otros países, aún en Estados Unidos, que tiene libertad religiosa, es un país tradicionalmente cristiano, es asombroso que un Estado, un gobierno, un ayuntamiento ceda un terreno así para una iglesia de cualquier tipo. Cuanto más una iglesia evangélica, después de toda la historia que hemos tenido en España, de persecución, empezando por la Inquisición, pero no yendo tan lejos, sino no hace tantos años, con la dictadura de Franco y la prohibición de ni siquiera tener en este edificio el cartel de capilla evangélica afuera. Solo Dios puede hacer algo así. Pero no solo con el terreno ha hecho una gran obra, que con eso hubiera sido ya suficiente, sino que Él está levantando un edificio para su gloria y para honra de su nombre. Y vemos cómo el exterior está finalizado. Algo que hace 4 años, cuando comenzamos las obras, nos parecía imposible, y es imposible para nosotros. Para Dios es posible. Y todo el exterior está acabado. Y no solo eso, sino que se está avanzando en el interior, están las divisiones de pladur hechas, se va a continuar con otros oficios, la electricidad, la calefacción. Y gracias a Dios que el Señor está proveyendo. Y todo lo que han levantado está pagado. No hay ni una deuda. Y a todos los que han trabajado ahí se les ha pagado a tiempo y en la forma conveniente para honra del nombre del Señor. Hermanos, en ocasiones nos podemos acostumbrar, ¿verdad? Incluso pasar por ahí. Yo paso cada día. Si vengo a León, tengo que pasar por ahí. Y en ocasiones ni siquiera miro. Cuando te acostumbras, pasa desapercibido que está ahí ese edificio. Pero es Dios quien está haciendo esa gran obra. Y esto nos ha de mover no a quedarnos ensimismados con un edificio que finalmente es nada, sino con el gran Dios que está haciendo posible que este milagro se produzca hoy en día en nuestra ciudad. Y no solo eso, sino que como os anunciamos hace unos meses en la primavera, el Señor proveyó por medio de algunos hermanos una ofrenda muy generosa de 270.000 euros con la que igualábamos ofrendas. Y hemos estado ofrendando y ofrendando generosamente como congregación ya muchos años. Y otros hermanos también están ofrendando. Y según hemos visitado iglesias, el Señor ha movido a otros hermanos también en Estados Unidos a ofrendar. Incluso a personas que ni hemos visto han llegado ofrendas. Y podemos decir, gracias a Dios, que no solo se han igualado esos 270.000 euros, sino que el Señor ha provisto más, ha provisto 300.000 euros más allá de lo que estábamos orando que Él proveyese. Gloria a Dios por ello. Y con esto se va a poder acabar prácticamente todo el interior, salvo la zona de la capilla. Y seguimos orando al Señor, que Él provea para poder concluir también la capilla y un día nos podamos reunir allí pronto para seguir haciendo lo mismo. Podemos reunirnos aquí, podemos reunirnos allí, nos podríamos reunir en una casa, nos podríamos reunir en la calle, en el parque, clandestinamente, lo que el Señor permita.
Pero gracias a Dios que Él permite en la actualidad tener un lugar tan visible y un lugar que esperamos que sirva de excusa para que personas visiten y allí podamos seguir proclamando el Evangelio de Cristo para salvación de muchos en esta ciudad de León. Es algo asombroso, ¿no es así? No hay explicación humana. Ahora, en esta mañana vamos a retomar el estudio del Evangelio de Marcos y continuaremos con un pasaje que nos moverá a estar asombrados no con la provisión de Dios, sino con Dios mismo. No con las obras de Dios, sino con aquel que hace estas obras maravillosas, Dios mismo. Concretamente, Dios encarnado, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Vamos a leer juntos Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43, que nos muestra al maravilloso y asombroso Jesús. El maravilloso y asombroso Jesús. Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43, dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, y él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies y le rogaba con insistencia diciendo: mi hija está al borde de la muerte, te ruego que vengas y ponga las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y una gran multitud le seguía y le oprimía. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado, cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante, la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y dices: ¿quién me tocó? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Mientras todavía estaba hablando, vinieron de la casa del oficial de la sinagoga, Jairo, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga, y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña por la mano le dijo: Talita cumi, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Al instante, la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años, y al momento se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto, y dijo que le dieran de comer a la niña. En este pasaje de Marcos que acabamos de leer, observamos el señorío de Cristo sobre lo físico, el poder, el dominio de Cristo sobre lo físico, tanto sobre las enfermedades como incluso sobre la muerte. Y esto ha de maravillarnos y asombrarnos. No nos ha de dejar indiferentes, sino realmente es asombroso lo que acabamos de leer en el Evangelio. Ahora, esto no es algo nuevo. Según hemos ido estudiando el Evangelio de Marcos, este texto se encuentra en una sección que resalta el señorío de Cristo, que resalta su dominio, que resalta su poder sobre todo y sobre todos. Y Él muestra esto en distintos ámbitos, y cada vez que lo demuestra, observamos que genera asombro, perplejidad y maravilla. El primer lugar en el que muestra su señorío en esta sección es al final del capítulo 4, concretamente los versículos 35 al 41, cuando observamos
el señorío, el dominio, el poder de Cristo sobre los elementos naturales. Y lo observamos por medio del relato de la tempestad en el mar de Galilea. Recordamos cómo Jesús, junto con sus discípulos, se embarca para ir al otro lado del mar de Galilea, en realidad un lago, para pasar de la orilla noroeste a la orilla nordeste, la menos poblada. Y se suponía que iba a ser una travesía rutinaria, placentera, especialmente cuando iba acompañado de sus discípulos, y entre estos había al menos 4 experimentados marineros que habían dejado las redes para seguir a Jesús. Pero nada más lejos de la realidad. ¿Qué sucedió? Se levantó una gran tempestad. El viento huracanado zarandeaba la barca y las olas anegaban la embarcación hasta el punto que los discípulos temieron por sus vidas. Despiertan a Jesús reprochándole: ¿no te importa que perezcamos? Y entonces el Señor Jesucristo, sin mediar palabras, se pone en pie en la barca y demuestra su señorío sobre los elementos naturales, en este caso concreto sobre el viento y el mar, a quienes reprende y ordena que cesen, que se calmen. ¿Qué hace el viento y el mar? Le obedece, porque al instante la tormenta que aún asustó hasta el punto de la muerte a estos experimentados marineros, se calmó. Solo aquel que tiene dominio, solo aquel que tiene autoridad, solo aquel que tiene poder, solo aquel que es señor sobre algo, puede ejercer esa orden y que lo obedezca. ¿Cuánto más el viento y el mar? ¿Cuál fue el resultado de los discípulos? Se quedaron perplejos. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Versículo 40. Estaban en su proceso de conocer realmente en toda su extensión el carácter del Hijo de Dios, Jesucristo. Cristo hecho hombre. Él tiene poder sobre los elementos naturales, lo cual demuestra su señorío sobre ellos. De hecho, Él es Señor de la creación, como su creador y como su sustentador. Cristo estuvo presente en la creación. De hecho, según leemos el pasaje en Génesis, vemos que la Trinidad estuvo presente en la creación. Aparece en varias ocasiones Dios mismo hablando en plural. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo estuvieron presentes activamente en la creación. Pero es que además Cristo no solo estuvo en la creación y fue parte de la creación, sino que Él es sustentador de la creación. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17 afirma: porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas. En Cristo fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Pero no se queda ahí. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen o se conservan unidas. Él no solo es el creador, por medio de Él no solo se creó todo lo que vemos, incluso lo que no vemos. No solo se creó en Él, sino que se creó para Él, para su gloria, y Él es Señor sobre todo y sobre todos. Sino que además Él sustenta la creación. Si los planetas están en su órbita, si nosotros tenemos oxígeno, si nuestro cuerpo tan complicado funciona y no morimos, es porque Cristo está sustentando, está haciendo que todo permanezca unido y todo funcione. Y demuestra en la tempestad una pequeña muestra, muy pequeña, pero impresionante para nosotros, calmando el viento y el mar como Señor sobre los elementos naturales. Esto ha de producir en nosotros asombro. Cristo, el Creador, Cristo el sustentador de todo, se ha revelado a nosotros y estamos asombrados, según leemos acerca de Él en el Evangelio. Ahora, la siguiente sección, el capítulo 5, nos muestra no solo que Jesús es Señor sobre los elementos naturales, sino que también es Señor sobre la esfera espiritual. De hecho, en Él fueron creados todo, lo visible, lo invisible, tronos, dominios, poderes, autoridades. Él es Señor también sobre la esfera espiritual. Y lo demuestra en los versículos antes de los que hemos leído, los versículos 1 al 20, al llegar a esa orilla a la que zarparon.
después de la tempestad. Llega a esa orilla más despoblada, la zona de Decápolis, casi en el otro lado del lago, comparado con Capernaum, de donde había salido, y le viene a recibir un embajador inesperado, un endemoniado, el endemoniado gadareno, un endemoniado que era conocido en la región sobradamente. De hecho, dice este pasaje Marcos y los evangelios sinópticos en Mateo y Lucas, cuando narra el mismo episodio, que la gente no se atrevía a pasar por los caminos que él estaba porque él agredía a las personas. No solo eso, sino que él vivía en los sepulcros, las cuevas inhabitadas que esperaban su verdadero poseedor, los cadáveres que iban a ser enterrados allí. Y él iba cambiando de una a otra. Y mientras tanto su vida estaba en alaridos, en gritos que se oían desde la llanura. Él se lesionaba a sí mismo. Desde hace tiempo que ni siquiera llevaba ropa alguna y no podían contenerle. Ni el más fuerte, ni con los elementos más avanzados de aquella época. Ni con cadenas, ni con grilletes, porque las destrozaba. Y llega Jesús y este hombre le sale al encuentro. Y cuando ve a Jesús, ¿qué hace? Cae postrado delante de él, mostrando que Jesús es Señor sobre todo y sobre todos, incluso sobre los demonios. Y si algo hace, es porque el Señor de la creación, en su soberanía, se lo permite durante un poco de tiempo. Él no solo se postra, sino que luego le pide, le suplica, le ruega, mostrando también la autoridad y que estaba por encima de él, de Jesús, que por favor no les enviase al abismo antes de tiempo. Ellos saben que ese es su final. Y ese abismo es lo que encontramos en Apocalipsis capítulo 20. El abismo para siempre, el gran lago de fuego de azufre. Ese es el final de todos los demonios. Ese es el final de Satanás. Ese va a ser el final de Anticristo. Y ese va a ser el final de todos aquellos que no confían en Cristo Jesús a causa de su pecado. Van a ser castigados justamente por la eternidad. Los demonios saben que ese es su final. Y entonces lo que le reclama a Jesús es: has venido a destruirnos antes de tiempo. Saben que van a ser destruidos. Pero estaba pidiendo una especie de prórroga, como en un partido de fútbol. Sabemos que esto va a acabar. En un partido de fútbol no sabes cómo va a acabar la prórroga. Pero los demonios saben cómo va a acabar esa prórroga. Van a ser destruidos en el gran lago de fuego. Pero por favor, déjanos un poco de tiempo más. Jesús demuestra su señorío sobre la esfera espiritual, accede a ese ruego, increíblemente, humanamente hablando, y entonces había allí una piara de cerdos de unos 2000, dice el relato del Evangelio, y él les manda allí, y esa piara se despeña, cae por el acantilado, por ese precipicio al mar, y se pierde toda esa gran fortuna que era una piara de 2000 cerdos en aquel tiempo. Jesús muestra su señorío. No solo con un endemoniado, sino con un endemoniado al que llamaban legión, o él se llamaba legión, porque él decía: somos muchos. Una legión romana contenía 6.000 soldados. ¿Quiere decir esto que tenía 6.000 demonios? No pueden decir a ciencia cierta, pero sí sabemos que al menos eran 2.000, porque cuando les expulsa, los 2.000 cerdos todos se precipitan por ese acantilado. ¡Qué increíble el Señor Jesucristo! ¿No es así? Él tiene dominio, Él tiene poder, Él tiene autoridad, Él es Señor sobre la esfera espiritual. Y llegamos al texto que acabamos de leer en esta mañana. No solo el Señor Jesucristo tiene dominio sobre los elementos naturales, no solo el Señor Jesucristo tiene dominio sobre la esfera espiritual, sino que el Señor Jesucristo tiene dominio sobre lo físico. E igualmente ha de producir en nosotros asombro. De hecho, es como acaban los versículos anteriores a los que acabamos de leer. Cuando acaba este episodio, cuando el endemoniado gadareno liberado viene a Jesús y le ruega, el tercer ruego, y es justo el que le niega, y le dice: mira, quiero ir contigo, quiero acompañarte. Él estaba agradecido, quería ir con Jesús, quería subirse a la barca, y el Señor Jesucristo le dice que no, que se quede allí y que vaya a todos esos pueblos de Decápolis, de donde al Señor Jesucristo le estaban echando por la gran pérdida de la piara de cerdos y por el temor que tenían de que algo similar sucediese. Vete allí y cuéntales, dice el versículo 19, cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él va, el primer misionero extraoficial gentil a los gentiles. Esa era una zona no judía, sino gentil. Primero pues estaba al otro lado del lago de Galilea,
Y segundo, porque los judíos nunca tendrían ni pigada de cerdos, ni estarían comiendo carne de cerdo, porque era una carne inmunda. Y el Señor me manda al endemoniado gadareno liberado a contarles a todos lo que Él había hecho por él. Cuéntales cuán grandes maravillas el Señor ha hecho por ti y diles cómo ha tenido misericordia de ti. Y cuando lo hacía, versículo 20, todos se quedaban maravillados. Maravillados. Esa es nuestra historia, ¿no es así? Tal vez tu historia, ni la mía, que yo conozca, es que antes estábamos poseídos por un demonio. Tal vez no es extremo, pero nuestra historia es que antes pertenecíamos al reino de las tinieblas. Antes, según la Biblia explica, aquel que tenía dominio sobre nosotros era nuestro pecado y Satanás. Y entonces hacíamos las obras de nuestro padre, el diablo. Pecábamos, no nos importaba pecar, o si nos importaba era ver qué pensaban los demás, o lo hacíamos en privado, o tal vez lo hacíamos en público porque ya daba igual, o tal vez aparentemente tenías una apariencia de piedad externa, pero en el corazón no te importaba Dios, ni sus cosas, ni amabas al Señor Jesucristo, ni te reconocías como pecador, ni habías llegado a la fe en Cristo Jesús, algo que solo Dios puede hacer. Y vivíamos una vida esclavos del pecado, pública o en privado, con hechos o en la mente y en el corazón. Y el Señor nos liberó de la carga del pecado, nos liberó del dominio del pecado, nos liberó de la culpa del pecado y nos dio libertad. Y perdonó nuestros pecados en Cristo Jesús, porque Él pagó en la cruz por ellos. Y Él no solo murió en la cruz por nuestros pecados, sino que Él venció al pecado y a la muerte, y Dios Padre le resucitó al tercer día, ratificando que Él ha vencido al pecado y a la muerte. Y ahora esperamos que Él vuelva, sabiendo que Él ya ha vencido y nosotros con Él. Gracias a Dios por su gran liberación. Gloria al nombre de Jesucristo por hacernos sus hijos, por habernos librado del pecado, por habernos librado de la culpa, por habernos librado de una eternidad merecida en el infierno, pagando por nuestros pecados. El Señor Jesucristo pagó por ellos una vez y para siempre con su sacrificio en la cruz del Calvario. Y Dios Padre, ese sacrificio lo recibió. Fue algo placentero para Él, apaciguó su ira. Y si estás aquí y aún no has venido a Cristo como Señor y Salvador, te invito a que te arrepientas y creas en el Evangelio. Porque si no, estás bajo la condenación de tu pecado y estás todavía bajo la ira de Dios. Pero Cristo murió en la cruz y resucitó para librarte de tu pecado, para reconciliarte con Dios. Algo que solo Él puede hacer por su vida, muerte y resurrección. Y para darte una nueva vida ya ahora. Y una nueva vida también que va a ser por la eternidad cuando disfrutemos para siempre con Dios en su presencia y con Cristo Jesús en los cielos nuevos y tierra nueva. Hemos sido liberados. Hemos recibido la gracia de Dios. Dios ha hecho grandes cosas en nosotros. Hemos probado la misericordia de Dios. Entonces, hermanos, contémoslo a los demás, digámoslo a los demás. Esto no es un mandamiento meramente para el endemoniado gadareno, sino que Jesús, antes de ascender a los cielos, se lo encargó a sus seguidores y les dijo en Mateo 28, 19: id por todo el mundo y haced discípulos, predicar el Evangelio, hablarles de seguir a Cristo, arrepentirse de sus pecados y seguir a Cristo. ¿Esto era un mandato solo para ellos? Desde luego que no. Porque Jesús les dice en Mateo 28, 20: yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Este es un mandato. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Y el Señor Jesucristo estaba solo con los discípulos de aquel tiempo? ¿O está con todos sus seguidores y con todos sus discípulos hasta el fin del mundo? Él está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, y su mandato aún es vigente hoy: ir y hacer discípulos, contarles cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti. Ahora, tal vez estás aquí en esta mañana y eres meramente un religioso. Un religioso le podemos poner varios apellidos, un religioso de distintas religiones. Incluso puede haber religiosos cristianos evangélicos o que se han criado en una iglesia.
que saben la doctrina, que saben la verdad, que han estado expuestos, pero su vida no ha sido transformada y su vida no ha sido cambiada. Entonces, ¿cómo va a ir a otros y contarles cuán grandes cosas Cristo ha hecho por él si no lo ha experimentado? Eso es una carga para esa persona. Eso es algo que no desea hacer. Indudablemente todos nosotros en algún momento podemos tener temor, podemos tener dificultad al hablar con otros, podemos no querer recibir el rechazo que la mayor parte de las veces recibimos, ¿no es así? Pero deseamos, como hijos de Él, hablar el Evangelio a otros. Y deseamos contarles lo que Cristo ha hecho por nosotros para que ellos también puedan conocer a Cristo, ellos también puedan ser perdonados y ellos también puedan ser reconciliados con Dios. Pero primero Él ha tenido que hacer esa obra en nuestras vidas para posteriormente, de manera natural, de corazón, por gratitud, por obediencia a nuestro Salvador, vamos a hablarles a otros del Evangelio. Si no, si el Señor no ha cambiado realmente en tu vida, solo eres un religioso, de la religión que sea, incluso evangélica, entonces no vas a tener que contar a las otras personas. Vas a contarles cosas teóricas. Vas a contarles cosas que no han afectado a tu vida. Y no vas a poder hablarles verdaderamente de la misericordia que Dios ha tenido contigo. En ocasiones complicamos el Evangelio. Lo complicamos nosotros, complicamos testificar. Sí, es bueno prepararse, es bueno tener respuesta para las preguntas. Es bueno estar bien enraizados en la palabra, en el Evangelio, y debemos de hacerlo. Por eso tenemos un estudio de evangelismo, gracias a Dios por ello. Pero en ocasiones no vamos a tener toda la respuesta a todas las preguntas. En ocasiones hay preguntas que no tienen respuesta realmente, ni bíblica ni humanamente. Y al final nos tenemos que agarrar a obedecer al Señor y confiar en Él. ¿De quién es la obra? De Dios. ¿Quién puede cambiar un corazón? Solo Dios. Entonces confiemos en el poder de Dios por medio del Espíritu Santo, y Él lo que nos manda es tan solo ser camareros, llevar la comida, ponerla en la mesa y esperar que la persona la coma. Y si no la come, pues mira, ellos tendrán que rendir cuentas a Dios. Y nosotros hemos cumplido con nuestra parte. Y en ocasiones no sabemos qué decir, ¿verdad? Queremos ser expertos y escribir un tratado teológico. Muchas veces nos vemos que no somos capaces. Bueno, hermanos, hagamos lo que dice la palabra. Vete y cuéntales cuán grandes cosas Cristo ha hecho por ti. Si eres salvo, conoces el Evangelio. Conoces lo suficiente para decirles, mira, esto es lo que Cristo ha hecho por mí. Y te invito a que confíes en Cristo. No tengo la respuesta a todas las preguntas. Vamos a tratar de encontrarlas en la Biblia. Si quieres, tal vez quedamos para leer la Biblia juntos, o tal vez buscamos a alguien que tal vez pueda ayudarnos con esto, y en ocasiones no tendremos respuestas. Pero contémosle de Cristo y contémosle cuán grandes cosas ha hecho por nosotros. El Señor Jesucristo es Señor sobre lo físico. Esto nos asombra. Vemos el relato de Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43, que dos episodios ejemplifican el señorío de Cristo sobre lo físico. El primer episodio que hemos leído es el relato de la mujer del flujo de sangre. Él demuestra su señorío sobre lo físico, específicamente sobre las enfermedades. Y en segundo lugar, el segundo relato en el que observamos su señorío y autoridad sobre lo físico es por medio del ejemplo de la hija de Jairo. Y demuestra que Él tiene poder sobre lo físico, no solo sobre las enfermedades, sino más allá aún, incluso sobre la muerte. En esta mañana nos vamos a centrar en el señorío de Cristo sobre lo físico, específicamente sobre las enfermedades. Y vamos a leer de nuevo el relato acerca de la mujer del flujo de sangre, para que lo tengamos fresco según lo leemos y reflexionamos en él. Comienza el versículo 25 hasta el 34. Y había una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te oprime y dices, ¿quién me tocó? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que la había tocado.
vino y se postró delante de él y le dijo: